Bendiciones, hermanos. Doy gracias al Señor porque una vez más nos permite estar aquí, reunidos en comunidad para alabar su nombre y para aprender cada día más de su palabra. Te voy a invitar a que abran la escritura en el libro de Efesios. Vamos a leer una versión que es muy conocida, todos la sabemos. Y hoy vamos a profundizar un poquito. Efesios 6, vamos a leer a partir del 10. Leemos la palabra. Dice, por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Revestíos con toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñid a vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. En todo, tomando el escudo de la fe, con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Bueno, primero aclarar que según los estudios, esta carta a la iglesia de Éfeso, Pablo la escribió desde la cárcel. Y bueno, me llama la atención a mí que sea desde la cárcel que él escribe esto. Quiero también contarles que esta lectura yo la conozco desde que era niña. Y es verdad que siempre la asocié como que era un pasaje dirigido al ministerio de intercesión. No sé, vuestras iglesias, ¿no? Hay siempre como un ministerio, un pequeño grupo, ¿no? También la asocié, ¿no?, a situaciones como muy críticas, como esos momentos difíciles, ¿no?, que podemos tener las personas, ¿no?, de una prueba muy grande, de un problema muy grande, de una situación muy grande, ¿no?, donde tenemos que pararnos firmes, ¿no?, y ponernos las botas, como se dice. También para la gente que de pronto necesitaba una liberación, ¿no?, una liberación de demonios o de algo parecido. Y sí, todo esto, o sea, así lo viví yo, ¿vale? Y es verdad que también, bueno, más bien, pensaba también yo que todas estas batallas no siempre son en el plano espiritual, pero como que se quedaban allí, en el plano espiritual. Como que no acababan como de aterrizar, o yo por lo menos no podía visualizar cómo esto aterrizaba en nuestra vida terrenal, en el plano físico, en nuestro día a día, ¿no? Era como una cosa así, como unas luchas y unas batallas muy, muy espirituales, muy etéreas. Y bueno, Dios sabía lo que pasaba allí, ¿no? Entonces, me inquietó en algún momento una pregunta de un hermano que decía, ¿estás en lucha? Y yo quedé como, no sé, realmente estoy en lucha, ¿sabes? Tuve como dudas para responder esa pregunta de si estoy en una lucha yo. Y me llamó la atención como esa reacción mía, ¿no? Y
Y desde entonces me puse a orar en esta dirección y por esto, ¿no? Señor, yo, ¿cómo estoy viviendo yo esto de las luchas, ¿no? ¿Cómo es esto? ¿Cómo lo he interiorizado a lo largo de mi vida? Y el Señor me llevó a este pasaje. Y entonces quisiera compartir con ustedes pues lo que he ido leyendo y lo que ha quedado, ¿no? Lo que el Señor me ha permitido quedar. Entonces, primero me gustaría como que hablemos así, sin profundizar mucho, en los elementos que lleva un soldado cuando va a la batalla, ¿no? Vamos a hablar de un soldado de los tiempos bíblicos, ¿no? Porque el soldado de hoy en día lleva otra vestimenta, ¿no? No le sirve. Entonces, yo los tengo en este orden, ¿vale? No quiere decir que en la Biblia estén así. Primeramente, voy a hablar yo del yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación, ¿no? Es un casco, ¿no? Un casco que literalmente protege la cabeza. A la hora de enfrentarse con el ataque. Pero bueno, también si nos vamos a otro plano de interpretación, también tiene que ver con el cerebro, que es la base del intelecto, de nuestros pensamientos también. Y es que, hermanos, yo no sé usted, pero yo creo que la mayoría de mis batallas, esto lo hablábamos en el grupo de mujeres, las mujeres se van a acordar, la mayoría de mis batallas están aquí, en mi cabeza. Y entonces, el yelmo, pues, estaba yo leyendo que simboliza la esperanza del cristiano que tiene la salvación de su alma a través de Cristo Jesús. Eso simboliza también, ¿no? La esperanza del cristiano, porque es el yelmo de la salvación, que nosotros somos salvos en Cristo, ¿no? Entonces, claro, el Señor me llevaba a recordar algo muy duro que yo viví, y es que hace muchos años, yo habiéndome criado en el Evangelio, llegué a un momento en que yo tuve un caso depresivo, que creo que esto ya lo he contado en otras ocasiones. Y es verdad que en mi cabeza había como mucha batalla espiritual, y yo llegué a dudar del amor de Dios. Esto, ¿cómo, Silvia? ¿Cómo se duda? Pues sí, se duda del amor de Dios. Podemos llegar a dudar de que Dios nos ame. ¿Cuándo? Pues cuando estamos en desobediencia. Por ejemplo, podemos dudar porque hay algo que nuestra conciencia nos acusa. Y el acusador se aprovecha. Y ahí nos empieza cuando estamos en desobediencia. Pero también cuando estamos pasando por una situación muy difícil, una enfermedad, un problema, es como que, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Somos humanos. Y es que Jesús en la cruz también lo dijo. En su humanidad lo dijo. ¿Por qué me has abandonado? Y hay un momento en el que nosotros también podemos dudar de que Dios ya no esté de nuestro lado, de que Dios ya no esté con nosotros, de que no esté de nuestra parte. ¿Por qué me está pasando esto? Podemos dudar. Y a mí me ha pasado. Entonces, claro, cuando Pablo le dice a esta gente, pónganse el yelmo de la salvación, está haciendo una advertencia muy grande, porque el Espíritu de Dios sabe que somos débiles y que podemos caer en esta debilidad. Entonces, el yelmo de la salvación
no es que todos vamos a andar con una cosa en la cabeza, sino que todos en nuestro corazón, a través del Espíritu de Dios, a través del Espíritu Santo, tenemos la convicción de que somos salvos, de que Él nos ama, que hace 2000 años pagó ese precio por nosotros. Y cuando viene el enemigo a acusarnos por el pecado del pasado nuestro, también podemos recordar que tenemos el yelmo de la salvación. Luego vamos a pasarnos, dice la coraza, poneos la coraza de la justicia. La coraza de la justicia era una cosa de metal, ¿no? Que cubría todo lo que es el pecho, ¿no? Entonces, como lo dice, ¿no? Coraza, el corazón, ¿no? O sea, es la metáfora, pero tiene que ver con nuestro corazón, ¿no? ¿Por qué nuestro corazón? Pues porque nuestro corazón humanamente se inclina hacia el mal, ¿no? Y necesita una protección especial, que solo Dios la da. ¿Quién puede buscar Jeremías 17, de 9 al 10? Jeremías 17. Sí. Del 9 al 10. Sí, 9 y 10. Más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? Yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras, como perdiz que incuba, ¿no? Sí. Hasta el 16 dijo. Sí. No, de 9 y 10. 9 y 10. Sí, ya está. Entonces, bueno, la coraza de justicia tiene que ver, para mí el Señor me llevaba, por lo menos a mí el mensajera, tiene que ver con mi corazón, con cuidar mi corazón, con que necesito que Dios entre en mi corazón y que haga una purificación, una limpieza. Y cuando dice de la coraza de justicia, otra vez de la justicia, tiene que ver para mí con la justicia que es de Dios, ¿no? Y la justicia de Dios no es que me va a dar lo que yo merezco, sino que la justicia de Dios es que Él cumple la parte del pacto que Él prometió para mi vida. Y yo me tengo que quedar allí, con esa verdad. Luego viene el cinturón de la verdad. El cinturón de la verdad dice que tiene que ser ceñido, ajustado, apretado, dice. Sí. Y para mí, el cinturón de la verdad tiene que ver para mí con Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. En Juan 14:6, ¿no? Entonces, ceñidos, apretados, ¿no? Porque da seguridad cuando tenemos. Y además dice que el cinturón le servía para poner la espada. Muy importante. Luego viene la espada del Espíritu. La espada del Espíritu para mí tiene que ver con el espíritu de lucha, con la actitud de lucha, ¿no? Es como que recibimos la autoridad, ¿no? En la Edad Media, ¿cómo se decía? Que cuando se autorizaba a un caballero, que el rey le daba, ¿cómo se decía? Tiene un nombre este. ¿Cómo? Ordenarlo. Lo ordenaba caballero, ¿no? Como que lo ordenaba caballero. No sé si esto lo han visto ustedes en las películas, ¿no? Que lo ordenaba así como con una espada. No he leído mucho de eso. Pero yo siento que Dios
que como que estamos autorizados para ello, ¿no? Yo recuerdo que no hace mucho tuve una situación y me decía Magli, siento que el Señor te ha escogido para esta batalla. Y yo lloraba, pero decía, pero Señor, ¿cómo me va a escoger para esto? Si yo no sirvo para esto, Magli. Y me decía, Silvia, yo no sé, pero creo que el Señor, veo claramente que el Señor te está dando esta tarea a ti. Y yo lloraba porque yo me sentía incapaz. Yo le decía, si es que yo no me siento capaz, yo me siento pequeñita. Y ella me decía, pero acuérdate que no estás sola, tú no estás sola. Y era una situación que estábamos viviendo muy, muy grande y yo le conté a ella la situación porque se dio. Y entonces ella me decía, pues, es que parece que ha sido elegida. Así ella me decía esto, ¿no? Y es verdad que entonces Dios da la autoridad, ¿no? Y Dios además da el respaldo, da su Santo Espíritu, ¿no? Que es el que nos respalda cuando vamos a una batalla de esta. Lo vamos a acelerar un poco. Luego viene el escudo de la fe. El escudo de la fe, ¿no? Entonces esto a mí lo que me dice es que me tengo que defender, que es necesario defenderme y que si tengo un escudo es porque hay un atacante. Si no, yo para qué necesito un escudo, ¿no? En la vida cristiana. Entonces, bueno, pero decía yo, pero escudo de la fe, ¿qué es esto? Es un lenguaje muy simbólico, ¿no? Que es difícil. Tú le dices estas palabras a alguien y te dice, vale, escudo de la fe. Entonces, para mí, el escudo de la fe, ¿no? Tiene que ver con la fe misma, con el fiarme de Dios, no con el creer en Dios. Porque muchos, bueno, siempre hemos dicho que creemos de Dios, o dicen que creen en Dios, pero tiene que ver con que Silvia se fíe de Dios. Tiene que ver con que Silvia confía, ¿no? Y que Silvia, esta insignificante mujer que yo me veía, puede coger un escudo y defenderse de los ataques, puede enfrentarse, ¿no? ¿Alguien puede leer Marcos 16:7? Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, él va delante de vosotros a Galilea, y allí le veréis, tal como os dijo. La tomé mal. Marcos 16:7 dije. Sí, no, la tomé mal porque yo quería decir cuando Jesús envía a los discípulos y les dice, ir por el mundo. Bueno, ahí está, sí. ¿Cuál sería? Un poco después, sí. Bueno, es cuando Él da autoridad para ir y predicar el Evangelio y orar por los enfermos y liberar endemoniados. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Sí. Es 17. Ah, vale. 16. Sí, ¿puedes terminar de leerla? Sí, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos y si llegan a beber cosa venenosa, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Bueno, es como más amplio, pero no sé, me llevaba a mí a ese versículo porque, claro, a través de la fe, cuando nosotros creemos y nos apoderamos, ¿no?, de esas verdades, de ese poder, de esa autoridad que se nos ha sido dadas, grandes cosas vamos a hacer. Y luego dice, calzados los pies con el Evangelio de la paz, ¿no? Es como la última, y son los zapatos. Y es que en aquellos tiempos los guerreros podían caminar al día 30 kilómetros y llevando todo el equipo y toda la armadura que sumaban como 30 kilos. Eso es una cosa muy pesada. Hanna pesa 32 y yo con Hanna ya no puedo ni sentada en las piernas porque me pesa un montón. Pues imaginaros, los guerreros no tenían que caminar 30 kilómetros al día, eso es muchísimo.
¿cómo es? Como de Madrid a Torre, ¿no? 30. Más o menos. De Madrid a San Martín. ¿Cómo? De Madrid a San Martín. O sea, de Olmo a San Martín. De Hoyo a Chamartín, vale, de Hoyo a Chamartín. 30 kilómetros al día, ¿no? Y tenía que llevar también como carga pesada, ¿no? Y entonces, claro, ¿qué significa los calzados? El calzado, ¿no? Pues es la disposición de todo cristiano para que vayamos y compartamos el Evangelio de la paz. Me gusta mucho de la paz, porque a veces yo llevo guerra, yo no llevo paz. Sí, a veces puedo llevar guerra. Bueno, pues entonces... Lleva guerra, para eso lleva la armadura. Sí, pero no siempre hago paz. Estoy llamada a llevar el Evangelio de la paz, ¿vale? Bueno, pues entonces, pero una cosa, el Señor me llevaba a ver. Pablo les habla estas palabras en la carta antes de decirle otras cosas. Yo digo, ahí va, pero ¿a cuenta de que Pablo viene y le dice todo esto? Que se pongan la armadura, Y entonces dispuse leerme toda la carta para ver qué pasaba. Y la verdad que fue interesante. Ya lo había leído, pero yo no me había fijado. Y bueno, pues en la primera parte, ¿no? En los primeros versículos, del 1 al 3 más o menos, Pablo les habla, ¿no? Y le confirma el amor de Cristo, ¿no? El sacrificio que Jesús hizo por ellos, que ellos antes eran gentiles, pero que ahora forman parte del cuerpo de Cristo, que han sido, bueno, pues rescatados, ¿no? Que ya no son ellos, ahora forman parte del cuerpo de Cristo, que fue Jesús el que dio la vida por ellos, que no es por su esfuerzo, sino que es gratuito, porque Jesús quiso dar la salvación por ellos, etc. Y luego, a partir del capítulo 4, Jesús está hablando, Pablo les está hablando, es como un llamado a la unidad de la iglesia. Les está hablando de que, en el capítulo 4, del 1 al 3, dice: yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor. Esforzaos por preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Luego les habla de que hay un solo cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, pues Dios aquí, a mí me parece que Dios nos estaba hablando de la convivencia en la iglesia, de la convivencia entre los hermanos. Y aquí debo de confesar, y con alegría, que yo al principio, yo no sé si a usted le está pasando o le puede pasar, pero yo al principio, yo me acuerdo que yo tenía mucho deseo de buscar al Señor, mucho deseo de conocerle. Me acuerdo que alguien me habló del discipulado y fui corriendo donde Aida, oye, me han hablado de un discipulado, yo quiero hacerlo porque tengo ganas de conocer más del Señor. Me encantaban los grupos, los días de semana, ¿no? El grupo casero, me encantaba, pero yo no tenía ganas de convivencia con la iglesia. No me interesaba. No me interesaba la convivencia con la iglesia. Soy sincera en decirlo. Pero el Señor así me aceptaba, así me
en su misericordia, así me recibía, así me amaba. Y a mí en la iglesia, bueno, tampoco en su momento no me sentí señalada, no me sentí enjuiciada, no me sentí, ¿vale? Para nada. Pero el Señor, hermano, estaba haciendo la obra en mí. Estaba haciendo la obra en mí. Entonces, te animo, ¿vale? Que esto no te desanime, sino que perseveres en el Señor, porque Él va a continuar haciendo la obra. Ahora bien, si tú te quedas en casa, no, es que estoy apagada, no sé qué me pasa, estoy desanimada, y te quedas en casa sin hacer nada, pues el enemigo se va a aprovechar de esa situación y cada vez te va a pesar más y te va a pesar más las piernas y es como muy difícil, ¿no? Y bueno, pues el Señor así trató conmigo. Yo no sé cómo está tratando contigo, pero así trató conmigo. Y me tuvo paciencia y me tuvo mucho amor. Y aquí estoy, que ahora amo mi comunidad, quiero estar aquí, para mí es una alegría estar con ustedes. Quiero esta convivencia, pero ¿qué pasa? Que ahora pueden pasar cosas. Porque antes, como yo estaba en mi casa bien tranquila, nadie me podía ofender, nadie me podía mirar mal, nadie me podía ignorar, nadie me podía, no sé, decir algo. Entonces ahora estoy aquí en la comunidad y estamos bajo ese riesgo, ¿vale? De que somos humanos y que nos podemos fallar unos a otros. Yo puedo fallarte, tú me puedes fallar a mí, porque somos humanos, ¿vale? Pero el llamado es a que intentemos perdonarnos, entendernos, soportarnos. Julián siempre dice, ese hermano que no tragas, ese hermano que no tragas, ¿vale? Entonces, por eso es que tienes que orar más. Por eso es que a ese es al que tienes que decirle la palabra más amable, ¿no? Entonces, bueno, nada, aquí cada uno tenemos lo nuestro y el Señor está con todos. Luego, el mismo, en esta segunda parte, además de ese llamado a la unidad de la Iglesia, Pablo estaba hablando de las relaciones interpersonales. Entonces, habló de la relación esposo-esposa. En el capítulo 5, ...21. Bueno, 22. Es donde habla, ¿no? Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos, como el Señor. Maridos, 25. Amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Esto ya no lo sabemos, la teoría. Entonces, luego viene el capítulo 6, del 1 al 4, donde habla de la relación de padres e hijos. Es esta de hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres para que vuestros días sean largos en la tierra, ¿verdad? Y a los padres creo que la exhortación es que no les enfademos, ¿no? Esto. Luego está la relación entre los amos y los esclavos, ¿no? Entonces habla de cómo los esclavos tienen que hacer las cosas como que fueran para el Señor. Entonces, en esta parte, o sea, Pablo conoce a la iglesia, ¿no? Sabe que son una iglesia que
que a lo mejor, bueno, pues como todas, ¿no? Pues tienen sus problemas internos, sus circunstancias internas, y entonces Pablo hace el llamado, ¿no? A la paciencia, al soportarnos uno a otro. Luego habla de las relaciones interpersonales, esposo, esposa, padre, hijos, amos y esclavos, y entonces, claro, digo yo, pero ¿y entonces qué pasa? ¿La armadura de Dios nos sirve para todas estas cosas también? ¿Sí o no? Sí, porque, claro, si no, ¿de dónde sale, no? Entonces, claro, yo llegué como a algunas conclusiones, ¿vale? Que me gustaría compartir. Y es que el cristiano, hermanos, permanece en una batalla permanente. Sí. No me puedo relajar. No me puedo creer que porque no tengo un gran problema y una gran enfermedad y una situación tremenda, estoy bien, estoy tranquila, o sea, porque me sienta tranquila no quiere decir que un cristiano no esté en batalla, ¿no? Y esto es a lo que el Señor me llevaba. No podemos darnos el lujo de quitarnos ni un solo implemento. No te puedes quitar el yelmo de la salvación. O no puedes soltar la espada por un momento. Ay, la espada dijimos también que era también la palabra. La espada es la palabra, ¿verdad? Esto lo sabemos todos. No podemos quitarnos los zapatos. ¿Ah? No, eso de llevar el evangelio es cosa de Carlos, que él es el del ministerio. Es cosa de Carlos y de Antonio, como mucho, ¿no? Y sí es verdad, ¿no? Que a veces en nuestras vidas, hermanos, hay momentos como de hay picos, ¿no? Hay momentos intensos de batalla, ¿no? Yo creo que cuando los soldados van a la batalla, ¿no? Hay momentos en que están tranquilos, pero hay momentos en los que se acerca el enemigo, ¿no? Y es donde hay que estar más firmes, ¿no? Y yo creo que a nosotros también nos pasa, a mí me pasa esto, ¿no? Que hay momentos en los que me tengo que poner más firme y tengo que entrar más intensidad con ciertas batallas, ¿no? Pero claro, no me puedo relajar el resto del tiempo. Y para mí, hermanos, pues el Señor me está hablando. Y a otra conclusión que llegaba es que no nos ponemos las armaduras, sí, nos ponemos la armadura para luchas espirituales, no para luchas es que no miro. No para luchar contra el esposo, ni contra la esposa, contra tu pareja, contra nuestros hijos, contra los vecinos, contra tu jefe. Recuerdo una situación, yo tuve una situación en el trabajo una vez como muy dura, con una persona. Yo tenía miedo de acabar mal, de irme del trabajo. Y me acuerdo que lo contaba yo a Aida, que era mi mentora en aquel entonces. Y entonces recuerdo que Aida me decía, Silvia, pregúntale al Señor qué está pasando, ¿no? con esta situación, qué quiere el Señor de esta situación. Pero hermano, yo estaba ciega. No, es que claro, esta persona, es que mira lo que dijo, lo que le dijo, lo que no le dijo. Y es mala gente y tal, y no sé qué. Y realmente yo estaba como en un bucle,
que no era capaz de ver que aquello no era contra la persona, mi lucha no era contra carne, no era contra la persona, ¿no? Era otra situación, pero yo no era capaz de verla. Entonces yo personalizaba las cosas y entonces la mujer me cayó mal a mí. Me cayó mal. Esto me pasó hace muchos años, 7 años. No, más, 10 años. Pues Ana ya tiene 10 años. Entonces acabó con la mujer cayéndome mal. Y bueno, ay madre, aquello fue tremendo. Y ahora lo veo en la distancia y yo digo, ay, claramente era una lucha espiritual, pero no me di cuenta en su momento. Entonces, que la armadura, ¿vale? No es para luchar contra las personas. Nosotros miremos a la persona y veamos que lo que hay detrás, ¿vale? Es otra cosa la que se está moviendo, ¿no? Es otra cosa la que nos está acusando, es otra cosa la que nos está haciendo daño. No propiamente la persona. Eso no quiere decir que a veces haya necesidad de tomar distancia de estas personas, ¿vale? Pero la lucha no es con ellas. Y luego, otro aprendizaje que yo también he visto a través de esto es que en las batallas espirituales hay una progresión continua. La llamé así yo, una progresión continua. Es decir, ganar una batalla me fortalece para la siguiente. Pero, ¿qué pasa cuando Silvia está dormida? Y Silvia está despistada y no se da cuenta que tiene una batalla espiritual en sus narices. ¿Qué pasa? Bueno, pasa lo anterior, que personalizo, ¿no? No es que Yesenia, es que claro, es que Yesenia, no sé qué, no sé cuánto, Yesenia, y ahí me quedo yo, dándole a Yesenia. Y no voy a ser capaz de ver lo que hay detrás. Y también me ocurre algo en esa situación, y es que cuando estoy despistada, cuando estoy dormida, cuando no me doy cuenta de que tengo una batalla espiritual en mis narices, pues lo más seguro es que no la voy a ganar. No la voy a ganar, ¿vale? La voy a perder. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que yo me voy a volver a encontrar con esa misma batalla más adelante. No voy a poder huir. No voy a poder huir porque el Señor quiere hacer la obra en mí. O porque yo tengo cosas en mi vida que es que van a volver a saltar y me van a volver a meter en esa situación, ¿no? ¿Ustedes han visto alguna persona que siempre acaba metida en un problema de chismes? Siempre acaba metida en un problema de chismes, siempre. A ella siempre la embarran, le tienen manía. Le tienen envidia. Siempre acaba metida en chismes. ¿No será que es imprudente? Puede haber muchas cosas, ¿vale? Yo no sé, solo Dios sabe, porque Dios me va mostrando lo mío. O esa persona que siempre acaba mal en los trabajos. Allá donde vaya, acaba mal en los trabajos. Es que mi jefe me tiene manía, ¿no? Es que mi jefe, es que es malo. Viera usted qué mala suerte tengo. Son los jefes malos me tocan a mí. Yo he ido a depresiones y a mí me da mucha pena, pero yo digo, ay, no.
Claro, entonces al final, porque son cosas que tenemos pendientes. A veces las personas, de esto ya se ha predicado mucho y se va a seguir predicando, no estamos sanas. No estamos sanas, necesitamos sanidad interior. Hay heridas que nos vienen desde la infancia. Y a la mínima que Yesenia habla de una manera, así me hablaba mi mamá. Pero yo no me doy cuenta que mi mamá me hablaba así y entonces Yesenia sin querer me revuelve una herida que yo tengo y entonces ya la agarro contra Yesenia, por poner un ejemplo, ¿no? Porque son cosas que yo ya ando, que yo ya tengo, ya las ando cargadas, ¿no? Sí, o una persona que no sabe poner límites, ¿no? Una persona, por ejemplo, que sufrió mucho maltrato físico cuando era pequeña, mucho castigo, o que fue abusada de muchas maneras, es una persona que es muy probable que de mayor no pueda poner límites. No sabe poner límites, no sabe. Y entonces es una persona que va a sentir que los demás la atropellan en todo momento. Y es que es verdad, la mayoría de veces va a ser verdad que la atropellan, pero es porque hay ahí algo interno que hay que sanar. Hay miedos, hay complejos, hay resentimientos de la infancia. Entonces, bueno, pues claro, si nosotros estamos despistados, ¿no? Y no vemos la batalla espiritual que tenemos delante, entonces lastimosamente la vamos a perder y dentro de poco nos vamos a volver a ver frente a ella. Cuando tú te veas en tu vida otra vez ante la misma situación, pregúntate, estoy viviendo la misma situación de antes, ¿qué está pasando, Señor? Preguntémosle al Señor. Yo le pregunto al Señor cuando me veo en una situación así. Y bueno, me gustaría cerrar con una conclusión que la verdad que me da muchísima alegría. Que nosotros somos unos soldados aventajados. Somos aventajados porque Cristo ha vencido por adelantado. Porque nosotros tenemos su gracia, tenemos su redención, tenemos su amor y tenemos su poder. Es alucinante. Nosotros tenemos su poder. O sea, yo en el discipulado, esa sección la tuve que oír y oír, porque decía yo, necesito que esto me cale más, necesito creerme esto del poder, porque no nos lo hemos creído del todo algunos. Y sí que tenemos el poder, sí que somos unos soldados, sí que somos unos guerreros. No te sientas poca cosa, no te sientas menos. No, persevera allí en lo poco que tienes. Dice el Señor, dice en la palabra del Señor, al siervo, la de los talentos, ¿no? En la parábola de los talentos, al siervo fiel. Por lo tanto, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entonces, hermanos, para mí el llamado, para mí y para vosotros, es ¿no? Somos unos soldados, no estamos solos, tenemos la armadura, pongámonos la armadura a diario, toda. No vale que hoy nos quitemos el cinturón, mañana el hielo, o sea, no. Pongamos esa armadura cada día de nuestra vida. Y por supuesto, contamos con la ayuda del Espíritu Santo, que es el único que nos ayuda a seguir adelante, porque perfectos no somos. Estamos en el camino y yo creo que el Señor está haciendo su obra. Hermano, no te desesperes, no te desesperes. El Señor está haciendo la obra en tu vida, la está haciendo en mi vida. Y este solo es el comienzo, porque Él tiene grandes cosas para nosotros. Dios te bendiga.